Desde Moscú resaltan que Washington utiliza a Kiev como material desechable para conseguir sus fines antirrusos. Mientras tanto, el Kremlin continúa persiguiendo los objetivos de su operación en Ucrania. Según informan medios rusos, esta jornada 25 civiles, incluidos 6 niños, lograron salir de la planta Azovstal, donde se encuentran asediados nacionalistas ucranianos y mercenarios extranjeros. Boris Kuznetsov nos amplía la noticia. Más de 20 personas, incluidos los menores de edad, han podido salir de la planta siderúrgica Azovstal en Mariupol, donde están atrincherados los mercenarios, los nacionalistas del batallón Azov. Vamos a recordar que en reiteradas ocasiones el ejército ruso, que ha bloqueado totalmente esta instalación, daba la oportunidad a los nacionalistas de poner las armas, a salir pacíficamente a cambio de rendición total, y también desde el Ministerio de Defensa de Rusia exhortaban a los nacionalistas a no utilizar a los civiles como escudos humanos. Así también esta jornada en la Duma estatal rusa han comentado que los países occidentales utilizan el tema de la presencia de los civiles en la planta Azovstal como un pretexto para liberar a los mercenarios extranjeros. También desde la Cancillería rusa han avisado que Washington está utilizando a las autoridades de Kiev como material desechable para conseguir sus propias metas dirigidas en contra de Moscú. Así también el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, ha declarado que ahora el conflicto en Ucrania es un conflicto internacional, dado que los países occidentales suministran las armas para el régimen de Kiev. Si hay una parte occidental que arma a un país y por otro lado una fuerza como Rusia, ¿qué es esto sino un conflicto mundial? De quién es la infantería o quiénes son los mediadores ya no importa. La cuestión es que hay un conflicto económico mundial, un conflicto político. Asimismo, también el presidente de Serbia ha declarado que no va a disculparse por su decisión de no introducir las sanciones contra Rusia. No voy a dar explicaciones a nadie. Todos insisten en que imponga sanciones hoy, todos insisten. Y me dan sermones de que no las he impuesto o de que las voy a imponer dentro de 2 meses. Ustedes que están a favor de las sanciones probablemente me harían un monumento por imponerlas. Pero esperen con el monumento por ahora. Soy el presidente de Serbia y tomaré las decisiones en interés de Serbia. No me importan las embajadas occidentales, las orientales, ni las estadounidenses, ni los rusos, ni los europeos, ni nadie. Tomaré las decisiones de acuerdo con los intereses de Serbia. Fui elegido presidente y tomaré las decisiones durante los próximos 5 años en beneficio de Serbia y de sus ciudadanos. Ahora también invito a escuchar las palabras de Igor Konosenkov, el representante oficial del Ministerio de Defensa, quien explica los últimos detalles de la marcha de la operación militar rusa. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia continúan la operación militar especial en Ucrania. Durante la pasada noche fueron eliminadas con misiles de alta precisión lanzados desde el aire 5 instalaciones militares ucranianas. 4 de ellas eran depósitos de municiones y combustible. También fue eliminado un grupo de tropas nacionalistas con su equipamiento militar. Por desgracia, continúan los bombardeos de las zonas residenciales en afueras de Donetsk por los uniformados ucranianos. Y también ahora invito a ver nuestro reportaje sobre el puerto de Mariupol, que sufrió mucho daño por culpa de los uniformados ucranianos. El puerto de Mariupol fue uno de los puntos más calientes. Aquí hay muchas destrucciones, pero como prometen las autoridades, todo va a ser restaurado muy pronto. El líder de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, ha anunciado que la terminal portuaria entraría nuevamente en funcionamiento en mayo. Pero antes hay mucho trabajo por hacer. Una de las evidencias de que los combates fueron muy duros aquí es la maquinaria militar quemada. Aquí vemos a un carro de combate hecho pedazos que se encuentra a unos metros del mar.
Durante los combates aquí en el puerto de Mariupol, varios grupos de los nacionalistas utilizaron una táctica muy astuta. Prefirieron esconderse en los barcos extranjeros. Así también utilizaron a los marineros, a la tripulación, como escudos humanos, como rehenes. No les importaba su nacionalidad, tampoco les importaba a qué país pertenecía el buque. Solamente los nacionalistas pensaban sobre sus vidas, sobre su destino final. El capitán del buque Tsarevna nos ha contado que los tripulantes, refugiados incluso en los rincones más recónditos del barco, han escuchado ruidos tan estruendosos que se sentían atemorizados. Para los civiles es un estrés muy grande. El sonido fue muy fuerte, todo temblaba, y para una persona común es completamente difícil de imaginar. La embarcación de Pavel Pavlov está por ahora prácticamente inmovilizada a causa de la amenaza oculta en el agua. Una de las tareas importantes es asegurarse de que no haya ningunos proyectiles ni tampoco minas en el agua. Pueden observar el trabajo de los buceadores, los zapadores, que van a desactivar todos los dispositivos peligrosos que puedan estar aquí para que los buques puedan entrar fácilmente. С начала проведения работ в городе Мариуполь более 10 тысяч взрывоопасных предметов. Сколько их еще, с учетом дальнейшего проведения еще пока зачисток, мы не знаем. Но это все ВСУ минировалось? Мы думаем, да. Boris Kuznetsov, RT, Mariupol. Desde Estados Unidos, con el afán de equipar a Ucrania, empiezan a buscar alternativas no convencionales. En este sentido, el Pentágono ha lanzado una convocatoria para que empresas y fabricantes de armas ofrezcan su producción. Varios activistas ya se han pronunciado en contra de esta iniciativa al asegurar que obstaculiza cualquier solución negociada para la paz. Elena Villar con el informe. La carrera armamentística desatada a raíz de Ucrania continúa en ascenso. Hace un par de semanas el Pentágono recibió a los directivos de las principales compañías de la industria militar de este país para hablar sobre la reposición de armamento e incluso la aceleración de fabricación de algunos sistemas. Ahora el Departamento de Defensa ha dado un paso más. El Pentágono ha anunciado el equivalente a un casting abierto para que las empresas ofrezcan nuevas armas y sistemas comerciales. El nuevo subsecretario de Defensa para Adquisiciones y Sostenimiento ha pedido nuevos aportes de toda la industria en sectores, entre otros, de defensa aérea, antiblindados, antipersonas, defensa costera, equipos de comunicaciones o incluso equipos de Internet satelital. En este sentido, Defensa pide a las empresas que describan su arma, producto o sistema y asegura que con esta información el Pentágono desarrollará requisitos para solicitudes reales que pedirán en un futuro. El límite para la presentación de las propuestas es el próximo 6 de mayo. Una portavoz de Defensa ha recordado que el departamento emitió solicitudes similares en las primeras etapas de la pandemia de la COVID-19. En este sentido, también ha destacado que el Pentágono está interesado en aprender y discutir soluciones novedosas, incluso de fabricantes de armas no tradicionales. Esto supone un salto en la estrategia, teniendo en cuenta que incluso buscan más allá de las tradicionales empresas armamentísticas, que de por sí tienen un peso determinante en la economía y el presupuesto estadounidense. También, según los activistas, torpedea los posibles esfuerzos para una solución negociada o la paz. El complejo industrial militar aquí en los Estados Unidos obviamente nunca pierde la oportunidad de convertir el conflicto en ganancias inesperadas y ciertamente han estado acumulando ingresos desde el comienzo de esta crisis. Para usar el ejemplo de nuestro propio especulador de la guerra local, las acciones de Raytheon han subido más del 15% desde principios de año y eso está siendo impulsado casi en su totalidad por los ingresos derivados de las ventas de armas a Ucrania. Raytheon y los otros mercaderes de la muerte ya han cosechado miles de millones en dinero sangriento a costa del sufrimiento del pueblo ucraniano y continuarán haciéndolo mientras las armas estadounidenses se canalicen al gobierno ucraniano y a su par fascista de aliados militares. Esto, por supuesto, representa un gran obstáculo para lograr cualquier tipo de paz duradera en la región. Además de buscar alternativas en fabricantes de armas no tradicionales dentro de Estados Unidos, cabe destacar una información del New York Times que revela que los compradores del Pentágono están recorriendo las fábricas de
Europa del Este para comprar armamento, aunque el Departamento de Defensa utiliza principalmente sus propias reservas de armamento fabricado en Estados Unidos para suplir a Kiev. Ucrania todavía usa muchas armas comunes al ejército ruso, exsoviéticas e incompatibles con los sistemas estadounidenses. Esto supone que el Pentágono compre grandes cantidades de este tipo de armas a través de una variedad de firmas de defensa estadounidenses que, sin embargo, fabrican fuera de este país. Para hacernos una idea de cómo funciona el negocio, una de estas empresas está establecida en el estado de Florida, pero trabaja con fábricas instaladas en Rumanía, Bosnia, Serbia, Eslovaquia, República Checa y Bulgaria. Según explica el diario, esta práctica se extendió sobre todo a raíz de los ataques del 11 de septiembre para abastecer a los ejércitos de Afganistán, Irak, Siria y ahora a Ucrania. Tras la histórica compra de Twitter por Elon Musk, en la empresa prevén un éxodo masivo de sus empleados por los comentarios públicos del nuevo propietario. Por ejemplo, el director ejecutivo de Tesla promete reducir los sueldos de varios gerentes y busca nuevas vías de monetización para la plataforma. La operación comercial generó opiniones polarizadas. Algunos esperan que la censura se relaje, mientras que otros permanecen escépticos. Semyon Senderov está con nosotros para hablar del tema. Semyon, ¿qué tal? ¿Qué tal, Aliana? Bueno, efectivamente, este tema de las redes sociales a mí me gusta especialmente porque, como bien recuerdas, a muchos de nuestros compañeros o incluso a la cadena entera los están silenciando, ¿no? Tanto en Twitter como en otras plataformas. Entonces aquí muchos ven con curiosidad, ¿no?, lo que está pasando con Twitter en este caso. Porque Elon Musk, al adquirir esa plataforma, ha dicho lo siguiente, que la libertad de expresión es la base de una democracia que funciona, y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. De hecho, hay que recordar que Elon Musk es bastante activo, ¿no?, en las redes sociales, le gusta bromear, incluso interactuar tanto con los altos cargos, con los políticos internacionales, como con los usuarios comunes y corrientes. Y además le recuerdan también que él precisamente está a favor de la crítica más grave, por así decirlo, en su contra. La quiere, de hecho, conservar, la quiere leer y ver. Bueno, ha habido casos de bloqueo por su parte a usuarios que se han pasado de la raya algunas veces, ¿no? Bueno, a lo mejor porque él cree que se han pasado, precisamente por eso lo mejor hay que conocer los detalles. Sin embargo, hay cierto escepticismo en lo que estamos observando en los medios de comunicación. Tan solo fijarnos en estos titulares, como que se hacen esta pregunta de que si se convertirá el Twitter de Elon Musk en un faro de la libertad de expresión o en un podio para el discurso de odio, porque hay que recordar que también, aparte de crítica, en Twitter existe todos unos enfrentamientos, ¿no?, entre los usuarios, incluso entre los políticos. También ponen que dice que quiere que Twitter sea un bastión de la libertad de expresión, pero sus empresas tienen un largo historial de silenciar a los críticos, y es algo que tú también acabas de recordar, ¿no? Y también pues ponen algo como Elon Musk, que es el nuevo rey filósofo de Twitter. No parece prometedor. Hay ciertas preocupaciones, hay ciertas preguntas que se están haciendo, y es importante también fijarse en la colaboración que ejerce Elon Musk con el gobierno estadounidense, porque es algo que está al descubierto, es algo que no se puede evitar de mencionar, y es que tiene contratos millonarios, por ejemplo, con Pentágono. Mencionamos, por ejemplo, el contrato del 2020, fíjate en esa cifra, 149 millones de dólares. En este contexto se trata de la creación o el diseño de un cohete para el Pentágono que busca poder transportar, fíjate, en tan solo una hora la carga militar necesaria en cualquier punto del mundo. También mencionamos otro contrato del año 2021. Bueno, de hecho se trata de dos contratos por unos 160 millones de dólares. En este caso se trata de una colaboración de SpaceX con el Pentágono. Se está hablando de 2 misiones militares.
Es importante seguir la ruta del dinero para poder comprender las intenciones de este señor, sobre todo sus intereses, Semyon, por mucho que quiera lucir transparente, pero hay iniciativas legislativas que están buscando regular precisamente la actividad de las redes sociales. Sí, regular y en algunos casos incluso ayudar. Y es bastante curioso también ver, por ejemplo, esta carta abierta de exfuncionarios de defensa, inteligencia, seguridad nacional y cibernéticos. Fíjate que lo que están pidiendo es que realicen una revisión de cualquier legislación que pueda obstaculizar a las empresas tecnológicas clave de Estados Unidos en la lucha contra los riesgos de seguridad nacional y cibernética que provienen, es obviamente desde Rusia y China, porque ahí sí que están muy preocupados. Entonces, la idea es bien curiosa porque parece que quieren dar como una guía libre, ¿no? Para que estas empresas hagan todo lo que quieran con el fin de contener a Rusia y China. Como puedes imaginar, hubo reacciones. Claro. Vamos a ver la reacción por parte de Rusia. María Zakharova enseguida habló sobre esto y dice que resulta que la democracia y la libertad de expresión se logran cerrando la boca a todos los que no estén de acuerdo y sacando del espacio informativo todo lo que contradiga lo establecido desde arriba. En este mismo mensaje, María Zakharova también hablaba sobre esta, por un lado, la censura, ¿no? La que estamos observando en las redes sociales, pero por el otro lado, la negativa de muchas plataformas de borrar, por ejemplo, el contenido rusófobo, que así que parece que cuando criticas a ellos te silencian y cuando ellos te atacan, pues se está compartiendo aún más y nadie hace nada. Hay algún caso específico y hablamos de la Unión Europea porque ahí por un lado le dicen que bien, has comprado Twitter, pero fíjate que tienes que respetar las leyes europeas, ¿no? Porque que también son bien polémicas. Claro, y es que hay leyes que controlan el espacio informativo, el espacio en las redes sociales y por un lado uno pensaría que sí, que aquí es donde se puede detener a Elon Musk, pero hay otro pero, es que han creado también un mecanismo de respuesta a la crisis. Ocurrió justo ahora, cuando pasó la crisis entre Rusia y Ucrania. Entonces, ahí en medio de este control, quisieron hacer esta ventanita para a lo mejor traspasar estas reglas, para permitir a algunas empresas, y en este caso podría ser precisamente el Twitter de Elon Musk, de criticar, de compartir la información que les parece buena y contener la otra información que por alguna razón no les parece adecuada o a lo mejor, según ellos, está dañando su seguridad. Pero es que hemos visto en muchos casos que critican simplemente si uno dice la verdad, si uno pone lo que está viendo sin describir, sin poner adjetivos, solo pura información. Aún eso están silenciando. Y todo ello por parte de países que dicen ser el faro de la libertad y la democracia. Bueno, es que dicen ser. Dicen ser, exactamente. Están demostrando todo lo contrario. Así es. Gracias, Semyon. Y hemos hablado con el periodista especializado Walter Gubar. Él enfatiza que las redes sociales han sido históricamente una herramienta de inteligencia y que hoy en día su rol se ha fortalecido a un nivel superior. A mí me ha tocado cubrir muchos conflictos bélicos a lo largo de los últimos 30 años en Medio Oriente, en la invasión estadounidense en Afganistán, la invasión estadounidense en Pakistán, en Panamá, la invasión estadounidense en Haití, varios conflictos en Centroamérica, pero en ninguna guerra, como en este caso, se ha visto una militarización, por un lado, de la información de prensa, digamos, donde hay una voz casi única y muy poco espacio para opiniones alternativas. Y eso mismo está fortalecido, está multiplicado en el caso de las redes sociales. En general, las redes sociales han estado históricamente vinculadas con los servicios de inteligencia. Facebook, digamos, la historia de que fue un invento de Mark Zuckerberg es una historia de Hollywood. La verdadera historia de Facebook es que fue financiado con fondos de riesgo de la Agencia Central de Inteligencia y que, por supuesto, la información de Facebook es compartida por 13 servicios de inteligencia. Algo parecido puede ser lo que está ocurriendo ahora con Elon Musk. Me parece que por una parte se trata
de una persona que cuando se produjo el golpe de Estado en Bolivia, saludó ese golpe, apoyó ese golpe militar en Bolivia. Es más, en ese mismo momento, a través de la red social Twitter, él dijo de que había que producir toda la cantidad de golpes de Estado en distintos países del mundo que fuesen necesarios en función de los beneficios o de la seguridad de Estados Unidos.